Yo creo que muchos o gran parte de la iglesia ha escuchado de John Huss. En el año de 1461 más o menos, él fue condenado a la hoguera por su creencia y sus afirmaciones basados en las escrituras que contradecían lo que enseñaba la iglesia católica en ese tiempo. Y él, afirmando las verdades de Dios, fue condenado a la hoguera. Y cuando él fue condenado, dijo: Señor Dios, perdona a mis enemigos. Y cuando él fue puesto en la hoguera para ser quemado, también clamó a favor de aquellos que estaban condenándolo. Dice la historia que después de 400 años, un predicador de Nueva Inglaterra llamado Whitefield, ese nombre también es muy asociado a la historia de la iglesia, un doctor le revisó y le dijo que él, en lugar de ir a predicar ese día, él debía ir a su casa a descansar. Oyendo esto, Whitefield oró al Señor y le dijo: Señor, quiero que tú me digas qué es lo que debo hacer. Si ir a mi casa y descansar y dejar de hablar tus verdades, o quieres que yo vaya y comunique tus verdades. Después de esa oración, él fue al lugar donde le esperaban para que predicase y predicó su último sermón. Y al día siguiente, Whitefield murió, predicando las verdades del Señor. Hermanos amados, yo quiero continuar el mensaje que empecé la semana pasada, porque no está completo. Sí, de ser un sacrificio agradable, santo, un sacrificio vivo para Dios. ¿Y por qué tomé la vida de estos hombres, el ejemplo de estos hombres, hermanos? Hay muchas ideas muy peligrosas que han entrado a la iglesia, hermanos amados, y uno de los pensamientos más grandes que ha dominado la vida de los creyentes de hace décadas atrás es que Dios está para proveerme, para sanarme y para darme a mí lo que yo necesito, porque ese va a ser un testimonio para el mundo de que Dios es un Dios verdadero y que Él cuida de sus hijos. Y ha dejado de lado el otro lado, que es ser sacrificios vivos para Dios. La abnegación de la iglesia, sin abnegación, sin sacrificio, sin diligencia, hermanos, la luz de la iglesia no se verá. Y creo que en gran parte el Señor escuchó ese clamor y ese deseo, y Él siempre ha querido proveer y cuidar y sanar y dar a sus hijos lo que sea necesario. Pero en gran medida, hermanos, esa bendición ha sido tomada para comodidad de la iglesia, y el cristiano ha dejado sus responsabilidades con Cristo Jesús. Una de las grandes responsabilidades que la iglesia ha dejado de lado, hermanos, con Cristo Jesús, es la evangelización. O sea, llevar el evangelio a otras personas. No un encuentro casual, no un encuentro en que tal vez voy a hacer las compras y voy a tratar de hablar algo en esos 2 minutos que compro los tomates, voy a tratar de hablar algo del Señor, sino en buscar la oportunidad donde Dios tiene almas hambrientas y donde Dios tiene
almas, sedientas del Señor, que quisieran conocer al Señor. Hermanos amados, yo creo que Dios, una de las cosas que quiere hacer en este tiempo es sacarle a la iglesia de su comodidad. Sí, y pueden escuchar el mensaje de la semana pasada, si ustedes lo quieren, hermanos. Es claro que el Señor ha traído juicio a esta iglesia, hermanos, pero muchas veces el Señor trae ese juicio a este mundo general. Principalmente el Señor trae un juicio, hermanos, porque la iglesia debe despertar y debe tomar sus responsabilidades. La responsabilidad que muchos creyentes han tomado es de cuidarse a sí mismos. Y al decir cuidarse a sí mismos, hermanos, no estoy diciendo que no debamos tener cuidados, los máximos cuidados necesarios en este tiempo. Debemos hacerlo. Pero, hermanos, no debemos olvidar que en los tiempos difíciles muchas veces se abren oportunidades muy buenas para compartir del Evangelio. Yo le comentaba a alguien, con mi esposa también recuerdo que hablamos de esto, que hace unos años atrás nosotros teníamos la oportunidad como pastores y como iglesia, y a los hermanos que les encantaba y les gustaba hacer eso, hermanos, teníamos las puertas abiertas en los hospitales. Podíamos ir a la cárcel, podíamos ir a las escuelas. Pero eso hace un poco más de 10 años a esta altura, hablamos tal vez de unos 12 años atrás. Esas puertas se comenzaron a cerrar. Ya no podíamos ir a las cárceles, ya no permitían entrar a los hospitales, a las escuelas era prohibido ir con el mensaje del Evangelio. Sí. Las instalaciones de las escuelas que antes prestaban para hacer eventos evangélicos de la iglesia, ya era prohibido hacerlo. Hermanos, las últimas veces que se pudo ir a Saco, yo creo que es por un milagro del Señor, por un deseo también de los maestros que estaban en ese lugar, que esa puerta quedó abierta desde el tiempo que el hermano Carlitos trabajaba ahí. El profesor Marquito, como le llamamos, él murió también por COVID el año pasado, creo que fue, si no me equivoco. Y, hermanos, todas esas cosas se han ido cerrando. Y yo hace tiempo me puse a pensar, Señor, si nosotros queremos ir con el Evangelio, van a tener temor de si estoy enfermo, no estoy enfermo, si me van a contagiar, no me voy a contagiar. ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Debe haber una puerta abierta. Debe haber una puerta, debe haber alguna manera. Yo quiero compartirles, hermanos, y espero que colaboremos para esto. La manera, por lo menos que hoy veo, yo creo que debe haber otras maneras, hermanos. Y si vamos a la tienda, no estoy diciendo que no debemos dejar, debemos dejar de hablarle al dueño de la tienda del Señor, por lo menos por 2 minutos. Está bien, debemos hacerlo, podríamos hacerlo. Pero algo más específico, hermanos, tal vez yo he estado meditando que tal vez si imprimimos unos tratados con el mensaje de Cristo Jesús y repartimos, tal vez no van a tener miedo llevarse a la casa y leer un mensaje de unos 2 o 3 minutos. Vamos a ver, hermanos, cómo el Señor nos dirige. También otra idea, otro punto que se me ha venido es en el canal que tenemos de la iglesia, empezar a dar mensajes
evangelísticos de 10 minutos, por lo menos 10, 15 minutos. Pero hermanos, la responsabilidad no es solo del pastor, es de cada miembro de la iglesia, hermanos. Sí, y ahí viene, hermanos. A mí me impactó mucho, hermanos, lo que compartió el hermano Daniel el día viernes. Aunque como él dijo, hermanos, va a ser una sola lectura, pero si somos guiados por Dios, hermanos, eso va a traer un mensaje a nuestras vidas. Y yo leí otra vez lo que el hermano leyó, yo leí otra vez, hermanos, y de veras a mí me ha impactado, porque desde hace años atrás, hermanos, nosotros hemos venido clamando por un avivamiento. No sé si todos, hermanos, pero yo sé que hay hermanos que han venido clamando por un avivamiento, hermanos. Pero no habrá avivamiento, hermanos, si no hay vidas entregadas, vidas íntegras. Y esa palabra quiero usar hoy, hermanos. Esa frase me impactó, de aquel joven que estaba orando en el granero y levantó sus manos, ¿sí? Y bueno, lo que leímos ahí, lo que leyó el hermano Dani, dice, preguntó, si no, ¿cómo queremos que Dios responda si no hay una vida íntegra, si no hay una vida comprometida de relación con Dios? ¿Sí? ¿Cómo queremos? Y levantó sus manos y dijo, Señor, son mis manos limpias, Señor, es mi corazón puro. Y yo creo que eso debemos preguntarnos hoy, hermanos. El Señor sí te ha bendecido, sí te ha dado. El Señor ha cubierto muchas cosas y lo sigue haciendo, hermanos. Pero eso ha causado comodidad en muchas vidas. En otras vidas dice, hermano, yo no tengo lo suficiente, está difícil. Eso ha causado, hermanos, que nuestras prioridades las dejemos de lado y demos prioridad a otras cosas. Pero hermanos, yo quiero hablar hoy, yo creo, de esa necesidad que tenemos hoy, hermanos. Y no solo para que llevemos el evangelio, sino, hermanos amados, nuestra vida con Dios. Preguntémonos, ¿estamos preparados para irnos con el Señor? ¿Estamos preparados, hermanos, tal vez para la venida del Señor, hermanos? En esta semana pasada salió una noticia, no sé cuántos lo leyeron, una reunión del primer ministro de Israel con el presidente de los países árabes unidos. Y el punto que trataban, hermanos, ¿saben cuál es? Paz y seguridad. ¿Se acuerdan que dice la escritura, hermanos? Cuando digan paz y seguridad, hermanos, yo me puse a pensar algo. Yo quiero compartirles, hermanos. Yo creo que el Señor está abriendo mis ojos, o abierto mis ojos, hermanos. Yo he aprendido que cuando el Señor está abriendo mis ojos, hermanos, el primer sorprendido soy yo. Porque yo he dicho, Señor, ¿cómo no consideré esto? Si estas cosas se están cumpliendo, ¿cómo no he considerado? Señor, ¿cómo no he considerado yo estas cosas? Tal vez ya hemos visto algunas cosas y hermanos que han compartido, hermanos, estamos dormidos. Y es cierto, hermanos. Yo creo que el Señor quiere en este tiempo, hermanos, que nosotros dejemos nuestra comodidad. Sí, aunque el Señor nos bendiga, hermanos, dejemos nuestra comodidad. Preparémonos, hermanos. Preparémonos. Y cuando yo leí esta noticia, yo dije, nosotros interpretamos, por ejemplo,
que venga una gran guerra, que cuando hablen de paz y seguridad, pues Israel esté en una gran guerra. Pero ahora aparentemente las cosas desde hace 4 años atrás han mejorado para Israel. El presidente de los Estados Unidos, el anterior, él propició todas estas reuniones y todavía se están llevando a cabo, no sé hasta cuándo, pero todo aparentemente está tranquilo, y aparece otra vez esa frase, paz y seguridad. Tal vez la destrucción repentina, hermanos, no viene solamente con ejércitos, sino la destrucción de repentina, pienso yo, puede venir por la falta de la búsqueda de Dios. Y puede sucederle a la iglesia, hermanos. No sé si me hago entender, hermanos. El Señor nos está dando tiempo, hermanos. Nos está advirtiendo gráficamente por la predicación, por los acontecimientos. Hermanos amados, es tiempo de dejar nuestra comodidad. Tenemos temor a dejar la comodidad. La carne tiene temor a dejar la comodidad, hermanos, porque nos gusta, porque nos hace sentir bien, a veces nos hace sentir importantes, hermanos, pero necesitamos una vida de sacrificio, como habíamos visto. Y yo quiero retomar el verso, hermanos, el verso de Filipenses capítulo 3. Vayamos, hermanos, a Filipenses capítulo 3. En el verso 12, estábamos hablando del olivo, el anterior habla del olivo y de todas esas cosas. Y en el 3 dice, hablando Pablo, dice de su vida, dice, no que yo ya la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, sí, hacia adelante. En el verso 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos y compartimos eso. Ya no voy a volver a repetir esa parte, hermanos, porque necesitamos avanzar. Y por eso algunos dicen, se contradice, la Biblia se contradice. Antes dice no soy perfecto y ahora soy perfecto. Pero él explica en el verso 16, dice, pero en aquello a que hemos llegado, ¿sí?, en aquello que hemos alcanzado, quiere decir esa palabra. Incluso va más allá, dice aquello a lo cual nos hemos anticipado, aquello a lo que ellos ya tenemos, ya sabemos en nuestra vida espiritual. Entonces, lo que está diciendo él, en aquello que ya el Señor ha completado en nuestra vida, que nosotros hemos llegado, el Señor ha hecho su obra y hemos completado, sí. Entonces sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sí. Esa palabra sentir no quiere decir, hermano, aquellas cosquillas que la iglesia o el pentecostalismo hacía. Señor, hermano, yo siento tal cosa. Hermanos, nosotros vivimos todavía, no sé cómo llamarlo, hermanos. Yo solamente quiero llamarle una burbuja donde Dios nos ha puesto alrededor de nosotros una protección, para que muchas veces, hermanos, incluso no sepamos cosas que están sucediendo en el mundo y en la misma iglesia, y que nos concentremos en ver las señales, los acontecimientos y las cosas que Cristo sí quiere que veamos, para que corramos, hermanos, como dice Habacuc,
Hermanos, esa escritura es otra escritura, hermanos, que es muy profunda para este tiempo. Escribe en tablas para aquel que lee, aquel que vea la visión, corra. Y nosotros todavía estamos diciendo, veamos. La visión a veces nos dura por 3 horas, 4 horas. Después de la reunión, 3, 4 horas y olvidamos la visión. No, hermanos, es para correr. Es para correr, hermanos. El día viernes yo salí de aquí con un temor en mi corazón, hermanos. Y ese temor ha durado estos días y aún está, hermanos, y me ha hecho reflexionar en muchas cosas, hermanos. Pero es para que corramos, hermanos. Tal vez algunos vieron esto de una mujer que se dice ser pastora. Parece que esto ya ocurrió hace tiempo atrás, tal vez años atrás, unos pocos años, que en medio de la congregación había mucha gente y ella dijo: si ustedes tocan y besan mis pies y traen dinero en su mano, van a ser sanados. Y los que estaban ahí lo hacían, hermano. Es tremendo, hermanos. Es tremendo lo que la iglesia cree, hermanos. Lo que la iglesia cree y lo que la iglesia ha dejado de creer. La iglesia ha dejado de creer a las escrituras, hermanos. Y esa palabra sentir no es eso, hermanos. Yo no puedo decir, hermanos, siento que el Señor me dice que besen mis pies para que se sanen. Y alguien que conozca un poco de las escrituras va a decir: eso no es así. Lo que queremos, hermanos, que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Yo no creo entender mucho de las escrituras, pero en lo que entendemos queremos compartirles para que ustedes alcancen el conocimiento, hermanos. Y si el Señor les da la gracia para alcanzar más, qué bueno, hermanos. El Señor pondrá en nosotros el deseo de que ustedes compartan y nos den ese conocimiento para alcanzar algo más de Dios, no de nuestras emociones. Y esa palabra sentir, hermanos, es pensar y ejecutar algo que nosotros ya sabemos, en lo que ya hemos sido instruidos. Sintamos, sigamos una misma cosa, pensemos de la misma manera, vivamos de la misma manera, actuemos de la misma manera, para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si entendemos, hermanos, no es cuestión de emociones o que a alguien se le ponga los pelos de punta. Es cuestión de ejecutar mental y hacerlo un acto de su vida, hacerlo parte de su vida, ese conocimiento. Y lo que nos falte, el Señor mismo nos revelará. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Sí, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello en a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y miren lo que dice después: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. A eso se refiere Pablo, hermanos. No a una sensación, sino a un conocimiento ejecutado, obrado para el bien de la iglesia, de los hermanos, para su madurez, para su entendimiento y para su crecimiento de la fe. Y él dice: hermanos, sed imitadores de mí. O sea, sintamos una misma cosa, les hemos instruido. Pablo dice: les hemos llevado el evangelio de la cruz de Cristo. Entonces sientes lo mismo, sigue lo mismo, obra de la misma manera que has visto en nosotros. Amén, hermanos. ¿Será la vida de Pablo
una vida íntegra, hermanos. Entonces, veamos a los que caminan en integridad, hermanos, porque así seremos una ofrenda completa, santa, agradable a Dios, ejercitándonos en lo que sabemos, no diciendo: yo no creo que deba pedir consejo. De la manera que me predicaron, mire yo. Hermanos amados, hablemos del trigo, de la cosecha. Dice que el Señor va a recoger el trigo en su granero. ¿Cómo son los granos de trigo? Cada grano es diferente. O sea, me refiero a su naturaleza. Tiene la misma naturaleza, hermanos. Es lo que Pablo está persiguiendo. Hermanos, sintamos una misma cosa. Lleguemos a la misma estatura, al mismo conocimiento. Tengamos esa naturaleza divina en nosotros. No actúes fuera de las reglas. Es lo que dice: sigamos una misma regla. No actuar fuera de las reglas, de las normas, de los mandamientos. Amén, hermanos. No creen, muchos cristianos no creen, hermanos. Y digo esto, ¿por qué no creen? Porque esto, hermanos, no es vida para muchos cristianos. Hay cristianos que quieren conducirse en sus propias reglas, en su propio horario, en su propio conocimiento. Está bien, hermanos, pueden hacerlo, pero lo que yo sí creo, hermanos, lo que yo sí creo es que el Señor va a recoger el trigo en su granero. Aquellos que han sido imitadores de los que caminan en integridad, aquellos que han seguido esas normas, esas reglas, esas cosas. Hermano, yo sí en mi casa sigo todas las reglas, hermano. Solo hay cosas que no estoy de acuerdo en la iglesia. Solo aquello, no hay cosas, hermano, que yo no creo, hermanos. Hay un grupo, hermanos, no sé cómo conducen sus desde hace años. Es muy débil ese grupo, pero no sé cómo lo hacen. Solamente se me viene a la mente. Hay un grupo que dice: no, nosotros sí creemos en Jesucristo, creemos en sus mandamientos, pero no creemos que deba haber un pastor, porque todos podemos participar y todos podemos hacer esto. ¿Cómo ellos tendrán un ejemplo de autoridad sobre sus cabezas? ¿Cómo? Y bueno, yo no sé cuánta gente hay ahí, pero tal vez unos 2 o 3 que en algún momento les conocimos. Solo escudriñando un poco de su vida, hermanos, uno se da cuenta por qué ellos no quieren tener una autoridad sobre sus cabezas. Si la Biblia no fuera bíblico que haya pastores, hermanos, Pablo no dijera: sed imitadores de mí. Sigamos, hermanos. Salmo capítulo 84, Salmo 84. Veamos algunas cosas, hermanos. Y esto tiene que ver cómo ser ofrenda viva, cómo tener un sacrificio de vida, cómo ser una ofrenda santa, consagrada y agradable a Dios. Ya saben lo que quiere decir consagrado, ¿verdad? Ya corregimos ese pensamiento y agradable a Dios. Salmo capítulo 84 dice, verso 11: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan
perfectamente, esa es la palabra, integridad, es la misma palabra. O los que andan en perfección. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Sí, porque escudo, sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos amados, nosotros llegaremos a hacer una ofrenda completa a Dios si Él nos da esa gracia. Amén. Sí, y esto a veces interpreta a muchos cristianos que no quieren un compromiso con Dios, interpretan de esta manera: hermano, yo no soy una ofrenda agradable a Dios porque Él no me ha dado esa gracia. Y si nosotros vemos en la Escritura, hermanos, Dios quiere dar a todo su pueblo esa gracia. Lo que pasa, hermanos, es que no lo buscamos, no clamamos. Hermanos, ¿cuántos se angustian cuando no han tenido unos 2 días una visitación de Dios? No sienten que en su oración fluye. ¿Cuántos te angustias? Como dice el salmista: Señor, clamo de día y no respondes, y de noche, Señor, y no vienes a mí. Hermano, no, el Señor no me ha dado esa gracia, entonces por eso yo sigo viviendo de esa manera. No, hermanos, si tú sientes que no tienes gracia, hay que escudriñar tu corazón y decir: ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Señor, ¿por qué no ha venido esa gracia? Porque eso vendrá a los que caminan, dice, perfectamente. O sea, a los que caminan en lo que ya han alcanzado, en lo que ya han sido instruidos, en lo que ya saben. No aflojan, sino caminan en ello. Amén. Amén, hermanos. Ahora vayamos a Levítico, hermanos, capítulo 1, Levítico. Vamos a ir a algunas escrituras. En Levítico 1, cuando habla de las ofrendas, y sabemos que esto es una sombra, hermanos, del cumplimiento. Sí, esto se cumplió en la vida de Cristo, pero debe cumplirse en nuestras vidas, hermanos. Levítico capítulo 1 y el verso 3: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Esa palabra sin defecto, hermanos, es tamín, es la misma palabra que está usando el Salmo 84. Perfecto. Y esa era la idea de Dios: un sacrificio completo, íntegro, sin que le falte nada, hermanos. ¿Sí entendemos, hermanos? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Qué ha hablado Dios a tu vida? ¿Estás caminando en esa perfección? ¿Estás caminando en esa palabra que has recibido? ¿Has cumplido completamente esa palabra? Entonces está haciendo un sacrificio completo, sin defecto, que no le falta nada, perfecto. Ese es el deseo de Dios, un sacrificio perfecto. En la vida de Cristo lo vemos eso, hermanos. Amén. En la vida. Y vayamos, hermanos, a primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. En el verso 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y esa palabra pisada, la idea más entera es
que alguien deja sus pisadas marcando un camino, un sendero, un chaquiñán para los que entienden. Un sendero para que podamos seguir por ellas. Para esto fuisteis llamados, hermanos. Amén. Un camino íntegro, y el Señor sí se presentó íntegro ante Dios. Sí, sacrificios y ofrendas no te han agradado. ¿Qué dijo el Señor? He aquí. ¿Qué dijo, hermanos? Hermanos, ¿quién sabe la otra parte del verso? Estudiantes del concurso bíblico ya se han olvidado. He aquí yo vengo, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es parte de la integridad, hermanos. Mandamientos, normas, la voluntad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? O sea, no podemos vivir una vida, hermanos, sencillamente siguiendo las normas, como veíamos hoy, siguiendo lo que todo mundo sigue, hermanos. El mundo. Todo el mundo sale a trabajar, pero ¿cómo sales tú a trabajar? Oyendo la voluntad de Dios, sabiendo su voluntad. Hermanos amados, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es parte de la integridad de un cristiano, lo que un cristiano debe buscar todos los días. El Señor nos habla de su voluntad y Él nos habla de lo que tenemos que hacer, porque a más de la Escritura, hermanos, tenemos la voz de Dios, y el Dios que habla a cada corazón. Sí, pero Él no va a contradecir la Escritura, pero ahí Él nos va a mostrar su voluntad. Amén. Salmo 15. Vayamos al Salmo 15. Capítulo 15, verso 1. Salmo 15, desde el 1 leamos. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Sea yo la morada de Dios. Haya una morada extendida a ti. Todos ustedes quieren ser morada, hermanos. Yo también quiero ser morada de Dios. Pero debemos saber cómo ser morada, hermanos. No porque cantemos vamos a ser morada. Veamos aquí, dice, el que anda en ¿qué? En perfección. A mí me gusta usar esa palabra, hermanos. Ustedes pueden escudriñar esa palabra, a ver si es cierto, hermanos. Tamim es la palabra hebrea. Tamim. Sí. El que anda entero moralmente, íntegro y verdadero, el que anda en integridad, el que anda completo, el que su vida es para Dios. Porque nosotros tenemos, hermanos, aparte del diccionario de la lengua española, tenemos nuestro propio concepto de integridad. Así yo soy íntegro, porque yo siempre digo la verdad. Yo pequé, pero yo digo la verdad. Si es cierto, pequé y por eso soy íntegro. No, eso no, ante Dios eso no es integridad. Integridad, hermanos, es ser entero
en las reglas, en los mandamientos, ser entero para Dios. Y uno es entero para Dios cuando uno camina en rectitud. Como el sacrificio, esa palabra es el mismo sacrificio de Levítico, que era un sacrificio entero. El sacerdote escudriñaba, hermanos. Si nosotros lo aplicamos a ese conocimiento a nuestra vida espiritual, hermanos, unos verán la bendición. Unos verán la bendición de que el pastor o el que esté a cargo de su vida espiritual, ayudándoles a correr su vida espiritual, le van a preguntar: hermano, ¿cómo me ve a mí que camino? En otras palabras, hermano, escudriñeme, porque eso hacía el sacerdote. Escudriñaba el borreguito, el carnero o el cordero, escudriñaba el buey, la ofrenda, para ver que sea entera, íntegra, para ofrecerla a Dios. Y si había defecto en ella, no podía ser ofrecida, hermanos. Amén. Hermano, otra forma de decir a nuestro pastor: pastor, míreme si estoy bien, estoy entero, estoy caminando en integridad, es pedir consejo. Sí, porque si no hay consejo, hermanos, y esto no lo digo por ustedes, yo no estoy diciendo solo por ustedes, hermanos, porque yo también soy oveja. Tengo un pastor sobre mí y yo les digo, a mí me gusta que él me aconseje. Yo le escribo: hermano, mire tal cosa, hermano, quisiera que usted me dé su consejo, hermano, sobre este asunto, sobre esto, porque eso a mí me trae seguridad, hermanos. Porque le estoy diciendo: hermano, quiero saber si estoy haciendo bien, si voy a hacer bien. Hermano, yo quiero saber si estoy pensando bien, yo quiero saber si estoy tomando buenas decisiones, escudriñeme. Otros se van a enojar: el pastor quiere meterse en mi vida, el pastor quiere gobernar mi vida. Hermanos, yo no me he metido en sus hogares, en sus cosas, porque yo creo que nuestra responsabilidad es enseñarles las escrituras, darles consejo. La oveja tiene que abrir su corazón y acercarse, hermanos. Dice que Moisés salía y se ubicaba en un lugar y el pueblo salía a él para pedir consejo. Moisés no iba de tienda en tienda: hermano, te pido consejo. El pastor no me ha llamado. Aquí estoy tendido en mi cama y Moisés no ha venido. Es que Moisés a otros sí, ahí está, fila tiene ahí. Y a uno que está enfermo no le llama, no viene, no esto, no. Hermanos, caminemos en integridad, démonos para Dios. Démonos para Dios, hermanos. Hermanos amados, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El que camina en integridad, el que camina íntegro para ti, el que todo el tiempo es para ti. Todos sus actos, sus pensamientos, sus escritos, su deseo es para ti, Señor. No estoy diciendo que, hermanos, por favor no malinterpreten, porque alguien puede decir: entonces, hermano, usted quiere que todo el día pasemos meditando en la Biblia. El mayor tiempo que puedas, porque en tu trabajo puedes meditar, ¿verdad? Mientras caminas y vas a hacer un trámite en la calle, puedes meditar en un salmo, en una escritura, en el mensaje. Puede haber un clamor para Dios: Señor, quiero conocer tu voluntad, Señor. Señor, tengo paz, estoy satisfecho, estoy contento, Señor, con lo que me has provisto, me has dado paz en este tiempo. Pero, Señor, ¿qué viene? ¿Qué quieres más adelante? Señor, no he alcanzado todavía la meta.
me has dado paz, me has dado provisión. ¿Para qué, Señor? Y podemos seguir, hermanos. El que camina en integridad y hace justicia, ese habitará en su tabernáculo. Pero también hay otras cosas, hermanos. Salmo 18, vayamos a Salmo 18. Salmo capítulo 18 y verso 30. ¿Están ahí, hermanos? Sí, porque el ser perfecto, para decir, hermano, yo soy perfecto, mire, yo me considero, yo me veo. No, veamos, hermanos, veamos si somos una ofrenda perfecta. En cuanto a Dios, también es su camino. Una oveja perfecta, hermanos preciosos. Déjenme abrir mi corazón, hermanos. A mí a veces me da temor, hermanos. Yo tiemblo cuando el Señor abre mis ojos en algunos asuntos. Cuando el Señor abre mis ojos, hermanos, ante la vida de cada oveja en esta congregación, yo solo clamo: Señor, ten misericordia y dale gracia. Cuando el Señor abre mis ojos y cada vida, cada oveja de esta iglesia pasa delante de mis ojos, digo, si el Señor me permite ver eso a mí, ¿qué verá Él, hermanos, en nosotros? ¿Qué verá Él? Hermanos, yo no necesito ir a golpear su casa y decirle: ¿qué estás haciendo? No, hermanos, a mí me da temor. Yo sé, porque ya he tenido varias experiencias, hermanos, desde hace años, y no quiero dar la apariencia de ser muy espiritual, hermanos. Y el Señor sabe, hermanos, yo le he clamado: Señor, yo quiero caminar íntegro. Todavía no he alcanzado, Señor. Hermanos amados, pero yo sé, hermanos, podría dar nombres, pero no lo voy a hacer. Pero yo sé que hay hermanos que van a oír este mensaje, y solo será eso, hermanos. Esa sensación de que fui a la iglesia, estuve ahí y oí el mensaje, pero nada más. No habrá un cambio en su vida, no habrá una urgencia en su vida, en su vida no habrá un temor, en su vida no habrá el postrarse. Tal vez habrá pensamientos, sí, hermanos, pero como Pablo dice, hermanos, sintamos la misma cosa, ejecutémoslo. Si pasa por tu mente: tengo que ser íntegro, entonces póstrate ante Dios antes de salir de tu casa. Dale tiempo a Dios, póstrate ahí, búscale a Él, clámale a Él: Señor, yo quiero recibir tu gracia, porque no soy íntegro todavía, aún no soy íntegro. Amén. Perfecto es su camino, no mi camino, Señor. Oh, hermanos, y es cierto, hay cristianos que dicen: pastor, muy linda su prédica, pero fíjese que yo lo entiendo de otra manera. Fíjese, pastor, pero a mí me ha dado resultado otra cosa. Yo entiendo que la palabra nos guía, pero a mí me ha dado otra cosa resultado. Yo digo: es imposible que te dé un resultado eterno, porque perfecto, completo es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Esa palabra acrisolada quiere decir la limpieza, la refinación como resultado de una fundición perfecta. No sé si me entienden, hermanos. El metal, el oro tiene que ser fundido, se refiere al oro, tiene que ser fundido. Hermano, en mi vida yo no he experimentado pruebas como las que usted nos cuenta. Oh, hermanos, por eso Hebreos ahí hace dos grupos, hermanos. Pero uno de los grupos, hermanos, es aquellos a que el Señor toma su vida
para fundirnos. Fundirnos espiritualmente, económicamente, físicamente. Más abajo del tope. Señor, me has llevado más abajo. Hermanos, acrisolada. Pero esos tiempos de fundición, hermanos, de calor extremo, esos tiempos, hermanos, dará un resultado. Dará un resultado, hermanos. Acrisolada es la palabra de Jehová. Él no se equivoca, hermanos. Y la única palabra que dará un resultado eterno es su palabra, no mi concepto, no tu concepto, no lo que a ti te está dando resultado. Tal vez te da resultado para lo que tú quieres lograr, pero para lo que Dios quiere lograr, su palabra es la que da resultado, hermanos. No otra cosa, hermanos. No otra cosa. Amén. Su palabra, lo que Él nos habla, lo que Él ha dejado escrito, el consejo que nos da, hermanos, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, sus ordenanzas. Salmo 19, vayamos a, hay un salmo más adelante. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, instruye al niño en su camino. Es perfecta, hermanos. No, pastor, yo he logrado algo. Hermano, qué conflictos habla en los corazones de los jóvenes, de los niños. Sí, hermano. Sí, hoy se ha levantado, bueno, desde hace años, pero tal vez hoy más que nunca, hermanos, se ha levantado una corriente muy fuerte, y no lo hago por ningún interés, hermanos. Yo les podría contar específicamente, hermanos, tal vez de estos 2 últimos años, milagro tras milagro que Dios ha hecho en lo económico, hermanos. Yo les podría contar, y les quiero dar una clave. Pero hay una corriente muy fuerte. El diezmo y la ofrenda no son bíblicos, dicen unos. Lo que tu pastor no te dice acerca del diezmo, porque te vas a dar cuenta que no es bíblico, no es para este tiempo. Oh, hermanos, los hermanos que por años han sido fieles, hermanos, cómo la mano del Señor se ha manifestado. Nosotros sobreviviremos en tiempos difíciles si hemos sido fieles, hermanos. Sí, en los tiempos que todo ha ido normalmente y hemos corrido alegremente al alfolí a dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y no les estoy diciendo hoy como pastor, hermanos. Yo estoy feliz de haber sido fiel siendo oveja. Porque hoy como pastor puedo ver, hermanos, el resultado de la obra de Dios. Pero los que han sido fieles, hermanos, les digo con verdad, hermanos, les digo porque ha ocurrido en nuestras vidas, el Señor les sustentará si sigues siendo fiel. Hermano, he estado enfermo. Yo sé que muchos han estado enfermos. Ganaste $1, pues tienes que poner 10 centavos, nada más. No necesitas poner, ay, qué vergüenza, voy a dar todo el $1. No, hermano. Pero hermanos, fieles, hermanos, fieles en los que han sido fieles en escudriñar las escrituras.
Yo te aseguro que en este tiempo tú estás viendo, hermanos, estás viendo con claridad el cumplimiento de los tiempos y estás diciendo: esto es lo que yo estudié hace 2 años atrás, hace 3 años, y esto se está cumpliendo. Dios está abriendo mis ojos, porque Dios es fiel, porque ha sido diligente en escudriñar, en ver, en permanecer. La ley de Jehová es perfecta, hermanos. Sí. Malaquías no solo habla de los diezmos, dice que Él se sentará y afinará a los hijos de Leví como se afina la plata y como se afina el oro. ¿Verdad, hermanos? Hoy se está cumpliendo, hermanos, en este tiempo. Porque hoy vas a vivir por convicciones, no por emociones. Si tú has adquirido convicciones, vas a permanecer en pie. Si has sido un cristiano de emoción, no, hermano. Hermano, yo no sé qué es fundir. Usted me habla de la cruz, usted me habla de necesidad. Yo nunca he padecido necesidad. Asústate. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Algo está pasando y ninguna carne quiere, hermanos, pruebas y tribulaciones. Ninguna carne. Lo que estoy diciendo es: revisa el camino que estás siguiendo. Revisa, hermanos, porque Jacob era muy rico, Abraham era muy rico, pero Dios trajo pruebas a sus vidas, hermanos, que les hicieron doblegar su cerviz ante Él y reconocer que solo Él es Dios. Amén, hermanos. Y quiero leer la última escritura, hermanos. Y quiero leer Salmo 101. Salmo 101. Verso 2. ¿Están ahí, hermanos? Quiero que se graben este verso, hermanos. Dice: entenderé el camino de Tamín, de perfección, de ser completo, de ser perfecto. Entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo? Cuando tú vengas a mí. Nadie va a entender ese camino si Él no viene, hermanos. Señor, entenderé el camino de la perfección, seré completo, seré entero, seré consagrado, lleno, seré santo, seré dado a ti, Señor, cuando tú tengas misericordia y me visites, cuando tú tengas misericordia y pases tiempo conmigo y yo pase tiempo contigo. Señor, cuando tú traigas un avivamiento a mi vida, a la iglesia, caminaremos en integridad. Hermano, ¿estás caminando con el Señor bien? Sí, en integridad. Sí, hermano. Lo que no dice tal vez es: sí, hermano, pero toda esta semana no he orado. Sí, pero toda esta semana no me he encontrado con Dios. Sí, pero toda esta semana no he tenido tiempo para postrarme ante Él. No. Entonces no hay integridad en tu vida. Caminaré en integridad, entenderé, comprenderé ese camino. Sí, esa palabra entender quiere decir no solo entender aquí, sino vivirlo. También quiere decir alcanzar, conducirme, tener éxito en este camino de integridad cuando tú me visites, cuando yo te haya buscado, hermanos. Y la visitación de Dios trae quebrantamiento,
Si no has derramado lágrimas en esta semana ante Dios, preocúpate. Si no te has visto a ti mismo, preocúpate. La presencia de Dios trae eso, hermanos, quebrantamiento, pero anhelo. La presencia de Dios trae sed de Él. Si no, no estás entendiendo este camino. Si no, no estás entendiendo el camino de integridad, de perfección. El camino del Señor trae un anhelo por entregarte más a Él. La presencia del Señor te dice: todavía no me conoces como yo quiero que tú me conozcas. La presencia del Señor trae una urgencia a nuestra vida de dejar la comodidad. Amén. Eso trae la presencia del Señor. También trae gozo y alegría, porque aunque nos vemos que nos falta, pero tenemos la esperanza y la alegría de que Dios nos está visitando, y Él hará que alcancemos y entendamos el camino de integridad. Él hará que hoy y mañana yo pueda ver que he dado un paso más, y que mi corazón no está con el pecado, sino está con el deseo de Dios. Amén. Caminaré ese camino de integridad. No erréis. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no habla solo, hermanos, de formar una pareja de novios. Habla de una comunión, hermanos. Habla de que a ti te gusta, te emociona, te alegra estar con aquellos que no quieren saber nada del Señor. Hermanos amados, pónganse de pie, por favor. Queremos, hermanos, hermanos amados, lo que yo he podido sentir del corazón de Dios para compartir esto, hermanos. Como les dije el domingo pasado, el Señor no tiene una urgencia de poner sobre nuestra mesa todo lo que necesitamos, sino Él tiene una urgencia, hermanos, de prepararnos para su venida, para un encuentro con Él. Una iglesia, hermanos, que tenga la luz y la vida de Cristo. Amén. Y repito lo que dijo Pablo, lo que leímos la semana pasada, hablando de las cosas lícitas: todo me es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna de ellas. No dejaré que gobierne mi vida ninguna de esas cosas lícitas. Yo voy a dejar que Cristo gobierne mi vida. Yo quiero conocerle para poder entender y vivir el camino de integridad, de perfección, y ser una ofrenda entera para Él. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, a solas o acompañado, íntegros para Dios. Amén. Cierren sus ojos, hermanos. Meditemos en nuestra vida, hermanos. Meditemos, hermanos. Seguramente habrá alguna cosita ahí que necesita luz, que necesita vida, hermanos. Hermanos, y vivamos. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. Y aún nuestra vida puede ser arrebatada en cualquier momento. Estamos listos, hermanos.
Y hermanos, por favor, no quiero jugar con sus emociones, con su pensamiento. Todos estamos conscientes de la realidad y del tiempo en que vivimos, hermanos. El tiempo y las circunstancias a las que todos estamos expuestos. No es un asunto de particular o al azar de alguien, es de todos, hermanos. Señor, ven a mí. Yo quiero entender ese camino. Tal vez nuestro corazón puede pensar y decir: el Señor pide que caminemos en integridad, porque Él es Dios. Ese Dios dejó su trono y corona y se hizo hombre, y estando en forma de hombre se humilló hasta ser siervo, para servir a los hombres. Y siendo siervo, subió a la cruz del Calvario, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas, por su padecimiento, por su cruz, por su obediencia, por seguir la voluntad del Padre, porque al Padre le plació que Él padeciese, y por esa cruz tú y yo somos salvos. Y por esa cruz nos pide que caminemos en integridad, porque sin integridad no alcanzaremos la herencia. Él tiene una herencia, hermanos. Que el Señor nos dé ojos para ver. Amén.